Vamos con nuestro invitado, el economista Diego Borja, pues va a estar por la vía telefónica, ya que por la vía telemática es imposible, porque no tiene energía el sector donde él vive en la capital de la República. Economista Diego Borja, gracias por aceptar conversar con nosotros los próximos minutos. Bueno, preocupados nosotros y todos los ecuatorianos por lo que se viene, por la situación económica. Ya el presidente electo, Daniel Noboa, anunció de una posible reforma tributaria. ¿Qué podría venirse dentro de una posible reforma tributaria? Y ya dijo en los Estados Unidos que podríamos caer en un default. ¿Qué criterio merece esto, economista? Bienvenido. Buenos días, Jaime. Sí, lastimosamente con los apagones que tenemos de todo el país, Quito en particular, todas las operaciones en general de las personas y empresas se vuelve complicado. Aquí en el sector donde yo vivo, lastimosamente, el momento en el que se corta la electricidad, el funcionamiento del internet y demás servicios es pésimo. Entonces, tenemos que adecuarnos. Mire, lo que usted me dice tiene un componente adicional, que es la enorme esperanza que tiene el pueblo ecuatoriano en el presidente electo. La gente cree que Noboa va a venir a resolver los problemas, que va a poder resolver todo en un año y medio, y eso genera una enorme expectativa frente a un gobierno que tiene muchas dificultades desde el inicio. Como usted bien menciona, hay la posibilidad seria de que el próximo año el Ecuador no pueda pagar ni siquiera los compromisos de deuda ya adquiridos, ¿no? Lo cual le va a complicar, por supuesto, con la adquisición de nuevos financiamientos, y eso implica generar un problema de base, porque el presupuesto seguramente con el que se va a aprobar va a tener un alto componente de financiamiento que va a ser difícil de obtener. Ya en este mismo momento tenemos que los gobiernos locales no están siendo atendidos con las rentas que por ley les corresponden. Hay demoras de 2 meses y hasta de 3 meses ya en este preciso momento. A eso añádale usted este problema de los cortes de energía, el fenómeno del Niño, el tema de la inseguridad. Entonces es una situación extremadamente compleja, y si es que a eso el nuevo gobierno le va a incluir un paquete tributario, como ya ha anunciado, que de acuerdo a lo que él dijo en campaña sería un paquete tributario beneficioso para los sectores de ingreso alto, esto es de empresas y personas, entonces ¿qué queda? Grabarles tributariamente a las clases medias, a los profesionales, a las pequeñas empresas, más o menos en el sentido de lo que hizo Lasso con su reforma tributaria, que luego la tiró abajo, recordando que Noboa en ese momento era el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Eso no hay que olvidarlo. Él fue cómplice de ese incremento tributario que hizo Lasso. Y entonces, siguiendo esa línea, seguramente vamos a tener lo mismo. Claro, ¿y el pueblo aguantará tal vez esos nuevos impuestos que vendrán en esa reforma tributaria, economista? Bueno, hay que esperar a ver. Ojalá tenga medidas más proactivas, medidas más, sensibles con la actual situación de la población. El Ecuador es el país que menos crece en América Latina. Es el país que está a la cola en el crecimiento después del COVID. Se decía tanto sobre que tenemos que cuidarnos de volvernos una Venezuela, pues bueno, en este momento estamos creciendo menos que Venezuela. Esa es la realidad del país. Lasso le está haciendo el quite, por ejemplo, a un compromiso que él adquirió de incrementar el salario para los trabajadores. Entonces, esperemos que el nuevo gobierno tenga una sensibilidad, aunque sea por interés político, ya que si él quiere elegirse o reelegirse en el año 25, tiene que hacer las cosas favorables a la mayoría de la población. Porque de lo contrario, no va a haber una combinación entre las enormes expectativas que tiene la gente y lo que va a hacer el gobierno. Y eso podría ser un desastre político para el gobierno. Y por supuesto un sufrimiento adicional o continuado para el país. ¿Cuál es la realidad de la caja fiscal que va a dejar el gobierno de Guillermo Lasso? Se anuncia por ahí que posiblemente no hay recursos para pagar los salarios y el 10º de diciembre. Como le estoy mencionando, hay en las señales que podemos basarnos, ¿no? Y las señales son señales negativas. En este mismo momento, ahora ya casi a final del año, estamos en el penúltimo mes del año,
los gobiernos locales, prefecturas, alcaldías en el país no han recibido sus ingresos. Y eso demuestra que hay un problema de flujo, ¿no? Hay un problema de flujo en la caja fiscal. Y si a eso se añade que viene ya el mes de diciembre, que tiene además otro sueldo, en el mes de diciembre se debe pagar el 13º a los trabajadores. Entonces eso podría complicarle al nuevo presidente, porque seguramente van a querer hacer el cambio de mando antes de fin de año. Seguro que sí. Aunque el presidente Guillermo Lasso se va posiblemente a fines de mes o los primeros días de diciembre, pero en todo caso él se va ya y que el otro resuelva el problema. Le deja casi que la caja fiscal con pocos recursos y tendrá que resolver problemas que recién justamente cuando él se está montando al caballo, como decimos nosotros acá en la costa, tendrá que empezar a enterarse porque al menos no hemos visto que el presidente Noboa esté tan preocupado por hacer la transición. Hemos visto que está haciéndose una gira por varios países de Europa e incluso de América y que no tenemos la cosa bien clara de lo que va a hacer el nuevo gobierno. Claro, no hay claridad respecto de cuál va a ser su línea. Ha dado señales contradictorias. Por un lado le nombra a Dají como su asesor económico de facto. Él estuvo en el Palacio de Gobierno reunido con el presidente en funciones, Lasso, ¿no? Y luego dice que va a hacer una política de incentivo a la producción. Entonces son como señales contradictorias que solamente las podremos dar el momento en el que ya empiece a ejecutar. Ahora, no puede quejarse el presidente electo de que no sabe la situación en la que se deja el país. Es decir, no sería una excusa, como lo hemos escuchado de los últimos dos gobiernos, Moreno y Lasso, de decir es que el anterior, es que el anterior, es que el anterior. No, la situación es grave, la situación es complicada, él lo sabe. Él ha decidido hacerse cargo de este desafío en medio de una situación sumamente complicada y entonces tiene que estar a la altura, Eso espera el pueblo ecuatoriano. Es importantísimo además que logre alianzas sostenibles en la Asamblea Nacional, porque si es que la Asamblea Nacional también no le presta el suficiente apoyo, va a ser difícil para él gobernar. Entonces, hacer alianzas significa por encima de la mesa, no con pactos por debajo, sino por encima de la mesa, trazarse un plan de acción para que las fuerzas políticas lo apoyen y podamos tener al menos unos pocos meses en los que se empiece a ver alguna luz al final del túnel, en un túnel oscuro que han sido estos dos gobiernos de Moreno y Lasso. Ya en la recta final, economista, ayer pudimos ver las expresiones del ministro de Economía, Pablo Arosemena, que nos dice que este gobierno deja la economía en orden. ¿Le podemos creer lo que dice el ministro de Economía? Lo que pasa es que el gobierno en general, el presidente, sus ministros viven en una burbuja. Claro que está en orden para ese grupo de élite al cual ellos se deben. Claro que está en orden para la banca. La banca nunca ha dejado de ganar en estos años tan duros para los ecuatorianos. Siempre han mantenido utilidades altísimas. Claro que está en orden para los amiguitos del gobierno, por supuesto que sí, pero para la mayoría de la población, pregúntele usted si está en orden para una familia donde más de 2 o 3 miembros no encuentran trabajo desde hace 6 meses, si está en orden para las familias que tienen altísimo endeudamiento con los bancos, con las tarjetas de crédito, con el chumpo incluso, si está en orden para las empresas que no han recibido los pagos por parte del gobierno, siguen impagos, hay proveedores impagos desde hace mucho tiempo, si está en orden para esa enorme cantidad de ecuatorianos que han vuelto a caer en pobreza y en extrema pobreza. Entonces, es como que vivieran en una burbuja, pues dejan una economía realmente destrozada y el nuevo gobierno tendrá que hacerse cargo de eso en condiciones sumamente complejas. Le voy a dar paso a mi compañera Carla Aro, que tiene una inquietud final, economista. Economista, muy buenos días. El presidente electo Daniel Noboa ha tenido un acercamiento con los multilaterales para un préstamo puente. ¿Cree que esta sería la solución para poder inyectar recursos en el ámbito público durante su corto tiempo? Puede ser una salida muy temporal, puede ser una salida que le ayude a capear lo inmediato, pero evidentemente no lo es para el periodo de año y medio. Primero tendrá que gobernar. Entonces tiene que haber un ejercicio de mucha inteligencia política y económica para poder hacerse cargo
de este enorme problema con el que empieza. Mire, lastimosamente tengo que dejarles, tengo una conexión internacional en este momento. Les agradezco mucho por la entrevista y espero poder estar comunicado próximamente. Muchas gracias, Jaime y Carlos. Gracias, economista Diego Borja, por habernos dado parte de su tiempo para conversar unos minutos, aunque sea. Muy amable. Bueno, el economista Diego Borja conversando. Igual le agradecemos, sabemos la situación en la que viven, no solamente todos los ecuatorianos en este momento, con los apagones de energía eléctrica, y bueno, hay que ser un poco recursivos y buscar la forma pues de poder dialogar con nuestros distintos entrevistadores. En todo caso, bueno, justamente lo que se hablaba ayer, ¿no? De que el presidente Noboa estaba pidiendo un préstamo puente. Ya Jaime, está hablando, ¿no?, de una posible reelección también. Es que ¿sabe qué? Él sabe que para ser reelegido tiene que llegar y hacer, ¿no? Y que eso se vea. Entonces, bueno, pues Oiga, yo creo que en la situación en que le deja el que le deja el país Guillermo Lasso es difícil, Jaime. la gran pregunta es que los multilaterales le van a dar los recursos al presidente Noboa sin pedirle garantías. ¿Cómo va a pagar ese préstamo? ¿Y cómo va a pagar la deuda que tiene el país? ¿De dónde va a sacar los recursos? Es por eso que ya anunció una reforma tributaria. O sea, esa reforma tributaria seguramente viene con nuevos impuestos. Impuestos que tendremos que pagar todos los ecuatorianos. No crean que viene esos impuestos que solamente van dedicados a los que más tienen. No. Como dijo el economista Diego Borja, aquí se vendrán impuestos para todos, para el pueblo ecuatoriano. ¿Y quién es el pueblo? La mayoría. La mayoría de todos los ecuatorianos. El 99% de los ecuatorianos, porque la gente más pudiente creo que no llega ni al 1% de este país. Eso sí es, ¿no? Y ahí viene, como siempre, la metida de mano al bolsillo de los ecuatorianos para tratar un poco de estabilizar el arca fiscal, lo que no debería de ser y no debería de pasar. Hasta cierto punto... Esto me recuerda más o menos al ministro de Lasso, el que cuando empezó el gobierno, el señor Cueva, creo, que dijo que los ecuatorianos ganábamos un sueldo demasiado alto, el más alto de la región. Comparándolo con otras regiones. Y había que quitarles un billete a todos los empleados. Y de hecho nos metieron la mano al bolsillo. Entonces, Jaime, con el tema yo me imagino que tal vez impuesto. por ahí puede ser que viene la cosa, ¿no? A ver, si nosotros ganamos el sueldo básico, $450, es mucha plata. Bueno, con el descuento del seguro creo que recibes 380. Hay que quitarle esos 380 a un billete a todos. Y eso, ¿no? Que no solamente el tema económico en las circunstancias en que recibe el país, sino las propuestas de campaña que hizo, las ofertas, como la de la nivelación de la pensión del seguro social, como la del bono adicional del cual él habló. Es complicado. Como dicen en mi barrio, ¿de dónde van a sacar ese cusqui? ¿Ah? Estamos hablando de miles de millones, pues, Carla. En época de campaña, por captar el voto popular, se dice todo, se promete mucho y al final cuando se llega no se hace nada. Y ahí está después el pueblo arrepentido, ¿no? Pero bueno, pues por no analizar realmente qué es lo viable, ¿no? Hay que ver también qué realmente es lo viable en la situación que vive nuestro país. Eso es importante porque en época de campaña, Jaime, nos prometen todo. El oro y el moro. El oro y el moro, como se dice. Así es. Y después vienen los arrepentimientos. Ahí está, pues todos los que pensaban que las cosas iban a ser fáciles para el nuevo gobierno, ¿no? Resolver, ofrecer, voy a darles un sueldo básico a todos los que ganan, a los jubilados que ganan menos del básico, los que ganan 20, 30 dólares, ¿cómo llegas a completarle los 450 dólares? Y si hay un aumento del salario básico ahora en diciembre, supongamos que aumenten 20 dólares o 10 dólares, son 360, 370 dólares, 470 dólares. ¿De dónde va a sacar el gobierno para equiparar esos salarios? No sé si es de una manera progresiva, ¿no? Habría que ver cómo está en la propuesta que presentó en el CNE el presidente Daniel Noboa. También hay otra, Carla, el subsidio, no es subsidio, el bono que le va a entregar a todas las madres solteras. Adicional, ¿no? Adicional, estamos hablando de
¿cuánto? $60 $60. O sea, si una madre ya recibe $60, le van a dar otro bono de $60. Bueno, vamos a ver si se lo dan, si es que estamos hablando de $120. si es que realmente se da y realmente cuál es el monto que se podría Porque ofertar. en el debate lo dijo, él dijo, fue claro, en el debate dijo, es un bono adicional. Cuando la candidata en ese entonces, Luisa González, ella lo cuestionó, dijo, pero si este gobierno ya da los $60, es un bono adicional. Eso quiere decir que son $60 más, y para cubrir esos $60 más necesitas 2.400 o 2.800 millones de dólares al año. ¿De dónde sacas ese billete? Adicionales, pues, ¿no? A los que ya se designan, adicionales. Están designados justamente para cubrir ese rubro que está ahí. Bastante complicada la situación que tenemos, ahora sí ya empezamos a ponernos bastante álgidos porque ya el presidente le falta poco para asumir la presidencia y ver cuáles son las acciones a tomar. Déjeme leer el mensaje de Omar Novoa. Ya lo dijo Daniel, 40% para las personas naturales, o sea, el pueblo, y el 22% a los empresarios. Estamos jodidos. O sea, la gente que menos tiene es a la que se le va a meter la mano al bolsillo. 40%. ¿Qué cosas? ¿Cómo queda este país con alguien que lamentablemente ofreció que iba a mejorar el país, que este país iba a tener inversión extranjera con el gobierno saliente y que el Ecuador iba a tener empleo, los ecuatorianos desempleados iban a tener empleo, que íbamos a tener seguridad, que íbamos a tener resuelto todos los problemas que tenía en esa época el Ecuador, cuando dejaba el gobierno el señor Moreno, que iba a resolver todos los problemas. Vivienda, libre acceso a la educación, mejora salarial, un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de propuestas que quedaron en nada, en absolutamente nada. Y más bien nos deja un Ecuador herido, un Ecuador lleno de sangre y un Ecuador que en estos momentos está básicamente a la deriva, esperando que el señor Daniel Noboa pues tome el timón y tome las mejores decisiones, que se ve bastante complicado, Jaime, en estos momentos, ¿no? Con la circunstancia económica y las circunstancias políticas que se están viviendo, se ve complicado. Bastante. Tenemos declaraciones del señor Simón Cueva, el ex ministro de Guillermo Lasso, pero antes de ser posesionado como ministro, previo a que el gobierno de Lasso asuma la presidencia de la República en el 2021. Ya muy débil, y la economía va a tener que hacer como un reajuste general para poder mirar hacia adelante. Un ejemplo clarísimo es la competitividad de la economía ecuatoriana. El Ecuador ya era caro antes de la crisis. Y frente a esta crisis, muchos países vecinos ya han devaluado mucho más todavía o depreciado sus monedas. Y el Ecuador sigue siendo muy caro, quizás más caro todavía que antes. Y si uno compara, por ejemplo, los sueldos en general de todos en el Ecuador, medidos en dólares, son bastante más altos que los sueldos medidos en dólares en Perú, en Colombia, en cualquier país de la región. Sí, porque hay ciertos temas, ahora estamos viendo con la epidemia y con el tema, que ciertos temas como dar salud pública de manera general a la población es algo muy valioso, ¿no es cierto? Pero nos va a tocar, lamentablemente, porque la situación es muy compleja, hacer esfuerzos difíciles, hacer esfuerzos dolorosos y hacer esfuerzos en que todos tengamos que ceder. Y eso va a pasar también por revisar el tamaño del sector público, seguramente el número de empleados, seguramente los sueldos de esos empleados, seguramente una combinación de ambas cosas. Como, por ejemplo, las relaciones laborales, que es un tema complejo también. Bueno, ahí estaba el señor Simón Cueva, cuando decía él que Ecuador tenía los salarios más altos de la región. Así pensaba el señor Cueva, ¿no? Por eso intentó meterle la mano al bolsillo a la gente que gana más de $500 en aquella época. Y el pueblo protestó. Pulsearon, ¿no? A ver cómo reaccionaba la gente. Y seguramente por ahí ya saldrán algunos analistas económicos de derecha que salen a hacer ciertos anuncios a ver la reacción de la gente. Si el pueblo reacciona,
no, demos marcha atrás a este tema, ¿no? Y como la gente reaccionó inmediatamente, después tuvo que decir que no, que esa no es la idea, que vamos a hacer otra cosa, el mismo presidente Guillermo Lasso. Pero son mensajes que te los envían para ver si es que pueden intentar por allí. Pero como hay reacción inmediata de la gente cuando le intentan meter la mano al bolsillo, tuvieron que dar marcha atrás a esa propuesta. Claro, por supuesto, afectaba directamente el bolsillo de los ecuatorianos, Jaime, y ojalá que esas nuevas reformas, de las cuales sean las reformas económicas urgentes, no tengan que ver con meterle nuevamente la mano al bolsillo de los ecuatorianos.